bienvenidos a un nuevo episodio de Chacharagocha. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, ¿qué tal, Susana? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí en este episodio que va a estar súper bueno. Bueno, esperemos que sea así. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estuvo la semana? Buenísima, porque por lo menos yo que soy requete fanático del Real Madrid, está a punto de ganar otra final de la Champions League. Estoy muy contento y aparte de eso se retiró Toni Kroos. No sé si... Sí, escuché. Ha estado en tendencia en las redes sociales el retiro de Toni Kroos y de verdad creo que fue uno de los mejores retiros que he visto a nivel futbolístico. No conozco mucho. ¿Cuánto has visto? No es que he visto mucho, sino que me parece que lo ha hecho de la mejor forma. Sí. Creo que fue muy inteligente a la hora de hacer su retiro, porque creo que está como en la cúspide, en la gloria, y entonces decidió retirarse en ese momento oportuno. De verdad que lo hizo muy bien. Toni Kroos se retira con 34 años, pero en su máximo nivel. Me parece que lo hizo, como estamos hablando, con inteligencia. Y precisamente eso es un tema que por lo menos a mí siempre me ha apasionado, ¿sí? Me ha interesado y siempre me he hecho la pregunta de si podemos ser más inteligentes o no, cómo hacerlo. He visto otras personas también que uno tiene que reconocer que son más inteligentes que uno, ¿no? Con humildad. Y entonces me gustaría que indagáramos un poco de ese tema, en vista que este jugador pues hizo este retiro y como lo estamos anunciando ahorita, que lo hizo de una manera muy inteligente. Hablemos de la inteligencia en general. No sé si te gustaría. Sí. Bueno, lo que tengo así de conocimiento de la inteligencia, pues sé que existen varios tipos de inteligencia, sé que todos no captamos la información de la misma manera y a eso se ven los diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? A veces decimos, yo no entiendo esto, y otra persona llega y se le hace súper fácil de entender y lo desarrolla súper fácil, súper práctico. Entonces, tal vez es la forma en que nos está llegando la información, en que la recibimos más fácil y pues... Bueno, yo pienso que debemos partir primero como el concepto de qué sería la inteligencia como tal, ¿sí? Okay. Yo recuerdo que una oportunidad escuché que eso viene del latín intelligere, uh-huh. ¿Sí? Inter, que significa como... entre, uh-huh. ¿Sí? Y leyere como escoger, ¿sí? Es como entre escoger. Y se trata de una serie de habilidades cognitivas que tiene el ser humano que están relacionadas con el entendimiento, la percepción, el aprendizaje, la memorización y bueno, son los pequeños conceptos que están asociados a la inteligencia, que hay muchísimo, siempre ha sido algo que ha sido demasiado estudiado por algunos estudiosos de la materia, ¿no? Sobre todo los psicólogos. Y los neurólogos. Y hasta los psiquiatras, supongo yo. También. ¿No? O ninguno de esos, sino personas que empiezan a conceptualizar y a hacer definiciones de la vida como los filósofos como tal, pues. También, que son como los primeros que empezaron a hacer el estudio de la inteligencia. Una pregunta, Nelson. ¿Tú qué crees? ¿Que la inteligencia se hereda o se aprende o es algo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida? Yo de verdad pienso que hay un poco de ambas, ¿sí? Uh-huh. A ver, se pueden hacer inteligentes, si se hereda, como tú dices, si vienen nuestros genes, yo pienso que sí también hasta cierto punto, ¿sí? Y a lo largo de la vida pienso que también se puede aprender, como bien decíamos, que esos conceptos son prácticamente una serie de herramientas sobre el entendimiento, sobre percepción y un cúmulo de aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de la vida que nos ayudan de alguna u otra manera a ser cada vez más inteligentes. Entonces, son parte de las dos cosas a la vez. Pienso que sí, que es muy importante que viene... Una vez yo escuché sobre un señor pues, que una pareja adoptó un bebé y después de unos estudios que realizaron algunos científicos que hacen psicométricas, se dieron cuenta que el bebé natural tenía... que ellos ya tenían un hijo previamente, ¿sí? Uh-huh. Pero habían adoptado otro. El bebé natural, por ejemplo, tenía un grado de coeficiente mucho más elevado que el que habían adoptado. Entonces ahí es donde se comprueba que en algunos casos, si viene en los genes, o tú puedes ser más inteligente o no, siempre y cuando vienen los genes.
Para ti creo que es una mala noticia, por ejemplo. Ay, claro que no. Claro que no, claro que no. Mis papás son muy inteligentes, cada uno en su estilo y en su forma, pero bueno. Sí, como le digo, cada uno desarrolló su inteligencia en distintas formas y en distinta manera. Por lo menos mi papá es muy creativo en la parte del arte. A mi papá le encanta mucho el arte, le encanta dibujar, pintar, todo lo que tiene que ver con la artesanía se le da muy bien. Bueno, de eso se trata lo que queremos ir tratando de evaluar nosotros acá desde nuestro humilde punto de vista. Nosotros no somos ninguno estudioso de estos temas. Bueno, estamos hablando de este tema porque primero como de instrucción para nosotros mismos y si a alguien le puede servir, ¿no? Sí, No claro. es que ahora alguien sea súper inteligente, esté viendo este episodio y entonces diga, no, estos sí son unos tontos, no saben de nada. No, esto es para personas que quieran saber un pequeño aporte, una pequeña definición sobre estos temas que no son... Y también recuerden que es nuestra opinión. Sí. No es que es exactamente los conceptos o las cosas como son, es simplemente nuestra opinión. Ajá, entonces tú dices que no se hereda, que sí se hereda, pero también tiene que ver con el ambiente, o sea, se va creando el entorno influye en la inteligencia de las personas. Bueno, pero no me estés preguntando solamente a mí, porque parece que porque... me estás preguntando y me estás tirando la pelota por mi lado y me dejas a mí caído ahí. Pero bueno, sí, puedo entender también, pensar, ¿sí? Que el entorno también influye muchísimo, porque no es lo mismo una persona que... Y claro, y eso va a crear diferentes tipos de inteligencia que después vamos a tratar de esculcar, pero no es lo mismo una persona que criar en un campo, ¿sí? A una persona que nace o vive en una ciudad mucho más moderna, ¿no? Entonces pienso que el entorno también influye demasiado. Por ejemplo, las personas que nacen en el campo tienen un tipo de inteligencia diferente a los de la ciudad, ¿sí? Ellos son mucho más creativos y resuelven mucho más situaciones agrícolas, ¿sí? Y saben algo de ganadería, de agricultura, de una manera bastante inteligente, por decirlo de alguna manera, en comparación a alguien de la ciudad que no sabe ni siquiera cómo sembrar un cilantro, ¿sí? Pero entonces ellos tienen algunas limitaciones en cuanto de repente usar la tecnología, van a conectar algún aparato a un Bluetooth y no saben. Sí. Algo así puede suceder porque a todos nos puede costar también. A mí me cuesta aún todavía la tecnología, lo acepto, por ejemplo. Bueno, pero a pesar de todo la desarrollas muy bien porque todo este estudio pues lo montaste tú. Bueno, entonces, sí. Siento que no eres tan malo con la tecnología. Bueno, lo que pasa es que, bueno, también eso es importante mencionarlo, que para construir este estudio, hacer todo el procedimiento, cómo se hace el trabajo de las cámaras, grabaciones, aquello y lo demás, requiere de un estudio y yo también me puse a pensar, oye, ¿será que yo puedo hacerlo? Sí, claro, tú me estabas apoyando también, pero debemos reconocer que le puse yo demasiado empeño. Y no hace falta ser un ingeniero audiovisual, ¿sí? Ni haber estudiado cine, ni haber estudiado audición, ni nada sobre ser fotógrafo, ni camarógrafo, ni nada de estas cosas, sino entender cómo es el funcionamiento que hay detrás de todo este proceso. Y obviamente para eso requiere de un estudio, una preparación, de manera autodidacta que lo hice. Y empecé poco a poco. Dije, ¿sabes que nosotros teníamos un sueño de sacar un canal de YouTube? Sí. Por ciertas circunstancias de país que no teníamos los recursos, bueno, entonces ha sido una bonita oportunidad de hacerlo en este momento. Y bueno, poco a poco empecé a estructurar el tema, dije, ¿qué debo hacer? Vamos a ver, primero, yo tampoco soy diseñador, si hacemos una toma amplia, por ejemplo, del estudio, vemos que no, tampoco es que es el gran diseño del mundo, esto está así porque nos gustó de esta manera, ¿no? Tiene ciertas cositas que de verdad no nos caracterizan o de alguna manera nos representan a nosotros. Sí, nos sentimos identificados con esto. Pero de verdad, fue un proceso bastante bonito donde me di cuenta que uno puede hacer las cosas, pues, ¿sí? Así como lo pude hacer yo, otra persona lo puede hacer. Claro, volvemos al tema. Alguien que ya está bastante familiarizado con esto dice, eso es fácil. ¿Sí? Pero cualquier otra persona que nos está viendo en este momento saben que, oye, está bien producido, cómo lo hicieron bien, parece que fueron en verdad
hubiesen estudiado, no sé, televisión, cine, X, Y, Z, lo que tú quieras. Y no, pero no es así, es un Estudio. Es un estudio que uno pues trata de ponerle voluntad para alcanzarlo, ¿no? Ah, ok. Hablando de esto. Mira, yo también te quiero hacer una pregunta a ti entonces, porque... Retomando el tema. No, porque si te dejo, como siempre me va a seguir así es Ersana de mi vida cotidiana. Todo quiere dominarme todo el tiempo y no lo voy a permitir aquí. Yo creo que tú por lo menos eres una chica bastante bonita, algo guapa, ¿no? No te voy a halagar del todo. ¿Estás por encima en la media o por encima de la media? No, yo estoy por encima de la media. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que la belleza influye en la inteligencia? ¿Se es inteligente por ser bello, no? ¿O bella? Yo pues, quizás tenga ya las de perder, ¿no? Pues mira, no me considero tú sabes tipo que guapo. Básicamente, quiero hacerte este breve acotación. En estos días en el trabajo estábamos precisamente conversando con uno de los muchachos y estábamos hablando del efecto halo. Ajá. ¿Sí? Para los que no saben, el efecto halo es que le preguntan a las personas. ¿Es halo o aló? No sé si es halo o halo. Bueno, ahí me corrigen. Pero básicamente el efecto es que le preguntan, o sea, como que ponen dos prototipos de personas, ¿sí? Una que físicamente es pues bien agradable y la otra que pues no es tanto. Y le preguntan a los demás que cuál, o sea, es como un estudio de investigación, ¿sí? Que cuál de los dos creen que es más inteligente, que es más agradable y que es más sociable. Y todo mundo, por el simple hecho de que una de las personas es más agradable visualmente, o sea, más bonita, todo el mundo se inclina por esa persona. ¿Creen que ya eso es suficiente para ser inteligente? Por ejemplo? Eso, que es el tema que estamos hablando. Exactamente, precisamente. Como cuando nos pasa que vemos una persona con lentes y pensamos, bueno, algunos quieren tratarlo como ya de nerd también, que es un error. Pero ya, ese usa lente, ese es inteligente. Es inteligente. Sí, entonces pues, es más o menos como ese efecto halo o halo, como tú dices. Yo pienso que es halo. Algo así. En realidad no sé. Algo como, me corrigen por ahí los que sepan, pero bueno, estamos hablando de eso. Entonces tú me estás preguntando que si la belleza influye en eso. Yo siento que no. Yo siento que no influye. Yo siento que hay muchas personas que son muy, muy inteligentes y no pueden ser atractivas físicamente o bien agradables físicamente, como otras personas que es todo lo contrario. Bueno, pasa que nos hemos dado cuenta en los concursos de belleza que hay varios videos por ahí tipo meme, donde les hacen algunas preguntas y eso contestan cualquier tipo de barbaridades. Pienso que son claro ejemplo más o menos de lo que tú estás diciéndonos por aquí. Sí, pero también no hay que hacer énfasis en eso porque hay unas mises que de verdad son súper preparadas. Claro, no estamos generalizando. Un montón de idiomas, que tienen un montón de estudios a muy corta edad. 25, 21 años, 18 años y son súper inteligentes, manejan un montón de idiomas, tienen unas cuantas carreras encima, su desarrollo en la pasarela, su desarrollo al comunicarse, al expresarse, todo eso es sinónimo de inteligencia. Mira, tú sabes que una oportunidad, como una anécdota, ¿no? Yo leí en alguna ocasión o vi, no sé, que se conoció Albert Einstein con Marilyn Monroe. Ay, sí. Entonces, Marilyn Monroe, que era una mujer demasiado bella para la época y todavía tú la ves y parecía casi una mujer perfecta. Cuando conoció a Albert Einstein, casi que ella fue la que le propuso matrimonio a él. Y ella lo que se basaba era, tú te imaginas que cómo iban a ser nuestros hijos, van a ser bellos como yo y muy inteligentes como tú, le dijo Albert Einstein. Y todos sabemos que Albert Einstein, pues, un físico y uno de los hombres más inteligentes de la humanidad, pues le dio una respuesta. Le dijo, o van a salir feos como yo o idiotas como tú. Entonces, creo que eso es un claro ejemplo que no necesariamente la belleza venga asociado a la inteligencia, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso también en ocasiones. Y de repente alguien feo como yo, ¿no? O bonita como yo. Sí. Bueno, ese es el ejemplo que estamos dando. Puedo ser yo el más inteligente y ella no, por ejemplo. Mira, cambiando un poco el tema, o sea, siguiendo más o menos por la misma línea,
existen algunos parámetros, algunas formas de medir la inteligencia. ¿Crees tú que estos son los exámenes, ¿no? Ujú. ¿Son buenos, son bastante efectivos para medir la inteligencia? Pues yo digo que no. Yo, en mi humilde opinión, yo digo que no, porque volvemos a lo que he estado diciendo. Todos tenemos un tipo de inteligencia muy diferente. Si algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros nos gusta cómo escribir las cosas. Entonces, dependiendo de nuestro tipo de inteligencia y cómo nuestro cerebro capte mejor la información, es que la vamos a desarrollar. Entonces, si nos hacen un examen de estos que son puros teórico, y la persona no está acostumbrada a desarrollar su inteligencia o su inteligencia no se basa en la teoría, lo va a raspar. Fíjate, ¿te acuerdas cuando vimos la película que se llama Manos Milagrosas? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla. Una bella película. Es una película, sí, se la recomiendo si no la han visto, es lo máximo. Se trata de un niño, ¿sí? De color, ¿sí? Que él, cuando estaba en la escuela, sufría algo de bullying para empezar, ¿sí? En una oportunidad le estaban haciendo tanto bullying que da la casualidad que le había llevado una navaja para la escuela y se la intentó clavar a un compañero, ¿sí? Lo que pasa es que tuvo algo de suerte, le pegó en la villa de la correa y no pasó nada. Y no pasó a mayores. Pues claro, llamaron al representante con el director y esas cosas y tuvo un problema, pues, con el niño en la escuela. La mamá, muy sabia también, ¿sí? A veces los padres también tenemos que tener bastante consideración con nuestros hijos y saber cómo los vamos a educar, ¿sí? Porque muchos llegan y ante una situación como esa rápidamente lo que hacen es pegarles, ¿sí? Castigarlos de forma severa. Pero la mamá se sentó a conversar con él y le dijo que ella había tenido un sueño donde ella había visto que lo más importante que él debía hacer era ponerse a leer. Y entonces, en vista de que él siempre ha sido un joven bastante agresivo, ¿sí? Lo tenían por tonto en el salón de clase, él tomó el consejo de su mamá y empezó a leer, empezó a ir a la biblioteca y se interesó demasiado por las ciencias naturales y estas cosas. Y llegó un día que de casualidad el profesor de ciencia en la escuela le pregunta, saca una roca, ¿sí? Y pregunta, ¿alguien sabe qué es esto? Y pues bueno, él estaba esperando que los que normalmente son los más inteligentes, los más activos, levantaran la mano y vio que ninguno lo hacía. Luego esperó un poquito más por si la mosca y bueno, al final como de manera tímida, alzó la mano. Ya estaban los compañeros como mirándolo, como que, oye, Gerson, tú, por favor. Pero entonces, bueno, el profesor estuvo allí pendiente y le dijo, a ver, ¿sabes qué es esto? Y él dijo, sí, eso es obsidiana. Y entonces, en ese momento el profesor también, de una forma bastante empática, sí, pudo haberlo dejado hasta ahí, pero también quiso saber, a ver, cuéntame, ¿qué más sabes tú sobre esto? Y él empezó a hablar que era una roca que por medio del calor que había en la superficie, el sol se cristalizaba y dejó a todo el mundo impactado ese día en la escuela. Y de ese momento, pues él presentó un cambio, hizo clic, algo en su mente, ¿no? Resulta ser que este niño terminó siendo el número 1 en su escuela, fue a la universidad, terminó siendo el número 1 en su salón, en su clase, se graduó en neurocirugía y termina siendo el neurocirujano infantil más famoso del mundo, ¿no? Que hace las operaciones de esas que son pegadas, cefalocraniales, creo que ese es el término. Separación de siameses. Exactamente, que duran hasta 30, 100 y 100 horas de el procedimiento. El procedimiento, y de verdad que ahí es donde estamos hablando en lo que decíamos, ¿cómo puedes tú medir la inteligencia, sí? Si una persona que también estaba destinada quizás a estar preso, qué sé yo, por lo agresivo, por haber sufrido bullying, ¿cómo puede transformarse en un ser tan especial? Pues primero, pues la inteligencia que el niño desarrolló con leer es muy importante. La lectura para nadie es un secreto, que el leer nos expande la mente. Aprendemos muchas cosas cuando leemos. Para nadie es un secreto, pero también hay algo muy importante que resaltar en toda esta historia. Y fue la mamá. Que la mamá, en vez de
como tú dices, ¿sí? En vez de tomar una mala represalia, en vez de atacarlo, sino le dijo, vamos a cambiar y ahora tú lo que tienes que hacer es leer. Y a través de que el niño fue leyendo, fue adquiriendo tantos conocimientos que le llegó el día que preguntaron por algo que nadie sabía, que se suponía que los niños más inteligentes de su salón iban a responder. O sea que en este punto podemos decir que la motivación también es muy importante para influir en la inteligencia del ser humano. También yo leyendo, yo a veces me pongo curioso, ¿no? Hay gente que no me conoce muy bien, quiere que yo vivo por ahí, tú sabes, ¿no? Mi vida como un pollo sin cabeza. Pero yo a veces soy muy curioso, leo algunas cositas y me puse a leer que en la universidad, una universidad aquí de Estados Unidos, la de Stanford, algo así creo que fue, en un estudio que hicieron en la Facultad de Psicología, tomaron 10 estudiantes, 20 estudiantes, los vieron en 2 grupos de 10 y tenía como estudio a que iban a presentar una prueba, pero unos debían ser animados, ¿sí? Y los otros no. Entonces, ¿en qué consistía más o menos? Bueno, había un grupo en que estaba presentando una prueba y tu deber era estarlos desanimando. Mira, ¿cómo vas ahí en la prueba? Más o menos. Pues claro, con esa carita más o menos que tú tienes, no creo que te vaya muy bien. Mientras que el otro grupo era todo lo contrario. ¿Cómo vas en la prueba? Aquí más o menos, vamos, haz lo que tú puedes, saca lo mejor de ti, pues. ¿Sí me entiendes? Haz las cosas con calma, piensa que lo vas a lograr. Resulta ser que al final les pedían que metieran sus brazos en agua fría y aquellos que fueron motivados en esta prueba podían soportar más tiempo el brazo sumergido en estas piletas de agua fría, mientras los que estaban más los que lo desmotivaban sacaban el brazo en menor tiempo, ¿sí? Entonces fíjate lo importante que es la motivación en cuanto al desarrollo de una persona y que puede influir en su inteligencia. En su inteligencia o en sus estudios, bueno, en su inteligencia como tal, sí. También, ¿no? Por eso yo digo también, tenemos que estar muy pendientes de qué tipo de inteligencia o qué tipo de desarrollo tienen los hijos o nuestros hijos, para poder entrar por ese lado y poderles explicar y que entiendan mejor y que se les haga más fácil y que no vean las tareas como un problema, sino tratar de explicárselas de la forma que ellos entienden. Recuerden que los niños cuando están pequeños prácticamente todo lo aprenden es por repetición. Ven a sus padres, ven a sus hermanos y ahí van aprendiendo por repetición. Pero a medida que va creciendo, pues obviamente todo eso va cambiando, ¿sí? Algunos se vuelven más visual, vuelvo y repito, otros se vuelven más auditivos y así. Mira, Gersana, por ejemplo, hablando sobre cómo se clasifica la inteligencia, ¿sí? Que también es un punto muy importante. Por ahí estuve viendo que se clasifica en inteligencias teóricas, prácticas y sociales, ¿sí? Okay. Entonces, estas inteligencias teóricas, pues evidentemente son esas personas que estudian, que leen, que están pendientes de aprender día a día con los libros y pueden aprender, van como acumulando una serie de conocimientos, ¿sí? Que guardan para sí y que después cuando tienen la oportunidad lo pueden anunciar. También están este tipo de personas que son inteligentes de manera práctica, ¿sí? Estas personas son aquellas que tienen... Que resuelven en la vida. Sí, los prácticos son los que resuelven, los que no se quedan pegados, sino Exacto. que siempre tienen una solución para cualquier problema que hay. Exacto. Es como cuando si tú te quedas sentado en el carro, siempre hay uno que llega, no, pero mira, vamos a hacer esto, vamos a llamar, solucionamos aquí, o sea, solucionan rápido, mientras que otros están como, de repente el que tú crees que es el más inteligente, que tiene 3 carreras, es el que se queda ahí, tú sabes, ¿no? Y llega el otro y resuelve, ¿no? Creo que eso ha estado muy de moda en las mujeres, ¿no? ¿Cuál prefieren? ¿El hombre que resuelve? Algo se ha escuchado yo por ahí. Sí, eso estuvo en tendencia, yo creo que ya pasó. Sí, bueno. Que si resuelve o yo resuelvo, que si estoy esperando que resuelvan y yo ya resolví. Bueno, pasa ese caso. Quizás por eso es que a veces muchas personas también, pues, que ahora con él, ¿sí? De repente sea una persona que resuelve situaciones y ayuda, ¿sí? Acuérdate que a las mujeres también les pasa, creo yo, hasta donde tengo entendido, que los perfiles sobre sus gustos sobre los hombres son diversos, demasiados diversos. A algunas les gustan hombres demasiado inteligentes, ¿sí? Sin importar su aspecto físico.
Otras les puede gustar hombres como estamos hablando ahorita que resuelven, pues les gustan sentirse que le resuelvan ciertas situaciones. Pero volviendo al tema de la clasificación de la inteligencia, había una tercera que era la inteligencia social. Este tipo de inteligencia se trata sobre las personas que, oye, que tienen esa capacidad, tú sabes, que van de repente a una fiesta, son bastante empáticos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Entonces, a veces muchas personas, entre los que me incluyo incluso, sí, con mucha humildad puedo reconocerlo, no soy de esa clase de personas que a veces se abre así tan rápido, pero esas personas que tienen esa capacidad es un tipo de inteligencia social, ¿sí? Que de repente, mira, bueno, toma mi tarjeta, me llamas, te llamo, y al otro día pues pueden resultar en algún negocio, en algún contacto que crecer, incluso puede crecer hasta una amistad, ¿sí? Y fíjate que todo lo hacen a través por el simple hecho de ser sociables, ¿no? De saber relacionarse también, de saber comunicarse. Bueno, yo tengo un amiguito que es así, donde llega, saluda a todo el mundo y habla con todo el mundo y tú lo conoces, no, lo acabo de conocer. Y sí, habla con la gente como si lo conocieras desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, hay un personaje que lleva por nombre Howard Gardner. Él fue uno de los que estuvo tratando también de estudiar sobre la inteligencia. La inteligencia ha tenido muchos conceptos, muchas definiciones. Han habido muchos estudiosos tratando de definirla, ¿sí? Y de entenderla. La otra vez hicieron una reunión como entre 100 estudiosos de las psicométricas y obtuvieron 100 definiciones de inteligencia diferentes. Imagínate tú lo complicado que esto conlleva. Pero una de las que ha sido probada fue de este señor, ¿sí? De Gardner, que él determinó que habían 9 tipos de inteligencia, ¿sí? Y que cada persona podía tener una o dos de estos tipos de inteligencia y que en algunos casos no debíamos tratar a las personas por igual, ¿sí? Porque pudiese carecer de alguna forma de entendimiento, de inteligencia de las que definían allí. Allí, por ejemplo, hablaban de que existía una inteligencia secuencial, matemática, ¿sí? Es aquella persona que necesita que las cosas sean a través de un proceso, ¿sí? Van primero por A, por B, C, y así sucesivamente, que van dando soluciones por procesos. Otra inteligencia, si por se saltan ejemplo, un proceso no pueden. Sí, o sea, se complican. Se ¿sí? complica. Mientras que hay otro tipo de inteligencia que es como la global, que es básicamente casi que lo contrario, que rápidamente al ver algo, ¿sí? Sacas alguna conclusión rápida y puedes resolver alguna situación. Uh-huh. ¿Sí? También se habla que existe la inteligencia intrapersonal, que es esa la que la persona necesita ir hacia adentro, ¿sí? Para poder resolver algunas situaciones. Y obviamente esto es parte de esa inteligencia emocional. También, ¿no? También está la inteligencia, la que es hacia afuera, ¿no? La extrapersonal. Inter y extrapersonal. Que esa es la que es como la social, como la que hablábamos hace rato también. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Hay muchas formas de medir la inteligencia, o no solo medirla, sino de entender que algunas personas tienen diferentes capacidades de cómo entender las cosas. Como decías tú al principio, a las personas hay que explicarle las situaciones de alguna manera, no como las estoy viendo yo, sino ponerme, como quien dice, en los zapatos del otro y tratar de explicarle las cosas como de pronto ella las pueda entender, ¿no? Sí, obvio, porque por lo menos, el claro ejemplo son los niños, ¿sí? Uno como adulto ve las cosas de una magnitud muy diferente a como ven los niños. No, los niños, para empezar, ven las cosas mucho mejor que los adultos. Sí, claro, pero cuando uno le va a explicar situaciones complejas, ¿sí? O sea, vamos a suponer un problema familiar, ¿sí? Un problema familiar tú a un adulto se lo explicas de una forma más fácil y más sencilla. Los niños no, los niños dicen, ajá, ¿y por qué no se habla? No, porque él no me habló. Pues bebé, háblale tú, porque los niños son así. Los niños se pelean ahorita y a los 5 minutos están jugando otra vez. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, hay que explicar, como tú dices, hay que explicarle las cosas a las personas según su capacidad también. Todos no tenemos la misma capacidad de entendimiento. Fíjate que también dentro de esos tipos de inteligencia estaba obviamente la inteligencia musical. Sabemos que los músicos tienen otro nivel en cuanto a comprender las cosas.
También está la inteligencia naturista. Son las personas que necesitan conectar con la naturaleza y son diferentes hasta cierto punto, ¿no? ¿No te has visto esas personas que son más de montaña, de llevar la vida un poco más fácil, de una manera mucho más relajada, como dicen por ahí, con un mínimo esfuerzo de las cosas y llevan una vida bastante... Bueno, eso es un tipo de inteligencia también que le llaman la inteligencia naturista como tal. Entonces tenemos que tener conciencia de que hay varios tipos de inteligencia y que las personas por ese motivo somos diferentes, tenemos diferentes formas de comprender las cosas como tal. Ok. Bueno, Nelson, y para finalizar, ¿tú ya sabes cuál es tu tipo de inteligencia? O sea, ¿cómo tú captas las cosas mejor? Oye, pues pienso que todos tengo un poquito de cada cosa, ¿sí? No puedo ser arrogante y decir que tengo mucho de todas. No, no. ¿Por qué? Porque a veces, si yo por lo menos siento que a veces necesito estar solo, ir a lo que me ha llevado a mí a través de mi experiencia, de que he ido tratando de madurar un poco, ¿sí? Aprendiendo de forma autodidacta también, es que la mejor inteligencia que se da conmigo, por ejemplo, es precisamente la intrapersonal, ¿sí? He tenido que aprender a ir adentro de mí, ¿sí? Como quien dice, al fondo de mi corazón, para poder ver ciertas situaciones de la vida o ciertas situaciones diferentes, ¿no? Creo que es la que mejor se me da para poder entender. Yo por lo menos me estoy dando cuenta con el pasar del tiempo que la inteligencia emocional es una de las más importantes. Por lo menos yo que te conozco a ti un poquito, pienso que era una persona que tiene una inteligencia emocional bastante alta, bien controlada, y eso de verdad es digno de admirar. Y muchas personas, pues, yo les resalto esa virtud como tal, ¿no? Pienso que a mí por lo menos me falta eso, ¿no? Mi inteligencia emocional es muy débil, ¿sí? Yo a veces puedo pasar a tener un estado de ansiedad alto de repente, y eso que sé que he conseguido, que lo he podido controlar. Lo has trabajado mucho. Eso, lo he trabajado precisamente de este punto de este tipo de inteligencia que estamos hablando. La intrapersonal, que es la que es ir hacia adentro y controlar mis propias emociones, ¿no? Que son las que de verdad hacen que uno pueda crecer, ¿no? También, evidentemente, la inteligencia extrapersonal, pues uno tiene que tratar de siempre ser más sociable, entender que tiene que cooperar con las demás personas para ayudarte. Yo creo que esa inteligencia la has desarrollado un poco más también con el pasar de los años. El irte relacionando un poco más con las personas, porque antes eras como un poco más cerrado. Eras como, llegué yo, y como que todos te tienen que saludar a ti, brindarte a ti importancia. Ahora ya creo que has cambiado un poco más eso. Bueno, pero no. A lo largo de los años creo que he aprendido es que no lo veo por ahí como de una forma tan mala como tú lo estás diciendo. No es malo. Quizá, porque dice que llegaba y que no saludabas. Tú no saludabas, tú te creías, llegó Nelson. No es así. Sí tiene alguna connotación negativa, obviamente, sí. Quizás era más bien inseguridad. No, más bien lo tomo por ahí. ¿Por inseguridad? Por inseguridad. Ok, bueno. Yo siempre he sido de pocos amigos, ¿sí? Y creo que era eso, más una inseguridad. Y es verdad lo que tú dices, con el pasar del tiempo he tratado de abrir un poco más mi corazón con las personas. Y si tú abres tu corazón, estás siendo inteligente, como estamos hablando. Sí. Es una forma de ser inteligente, precisamente como me preguntaste a mí, ¿sí? ¿Cuál es tu forma de ser inteligente? Y dije, la intrapersonal. ¿Por qué? Porque me he descubierto como persona, me he conocido a mí mismo, como dice, y me di cuenta que era algo que yo flaqueaba demasiado. Y de verdad, pues, cuando yo empecé a expandir un poco más eso, pues me di cuenta que había un mundo mejor para mí, ¿sí? Okay. Pero cuando se trata de aprender las cosas, o sea, cuando estabas en la universidad, ¿sí? Que tenías que estudiar para un examen, para alguna práctica, para alguna exposición, ¿cuál era el truco que aplicabas para estudiar que te funcionaba? ¿Sí? Que tú veías como que yo hago esto siempre que necesito estudiar y me funciona.
No, el método que yo siempre he utilizado, que me imagino que muchas personas han utilizado. Yo primero te digo una cosa, yo gracias a Dios, durante toda mi vida que tuve la oportunidad de estudiar, desde que estoy en la escuela, yo siempre he sido buen estudiante. Yo, para el que no me conoce. Con mala conducta, pero buen estudiante. No, buen estudiante. Yo pero siempre... con mala conducta. Imagínate tú, el concepto que tú brindas de mí y en público. Pero bueno, no, en verdad, volviendo al tema, pues, yo siempre tuve la capacidad, no sé, a mí me enseñó. Yo tuve una amiga, una persona adulta que me enseñó. Aún lo recuerdo con mucho cariño, fue la persona que me enseñó a mí a estudiar. Creo que yo estaba ya como en primero o segundo grado y me inculcó ese amor por estudiar, ¿no? Y tú hablas de un examen, yo siempre he estudiado para un examen y desde que yo recuerdo la básica, el bachillerato y la universidad, siempre he tenido mi método de estudiar, el típico, normal, que es como más el caletre, ¿sí? Uh-huh. Más recostado, como quien dice, hacia lo teórico. También siempre fue un poco muy fuerte porque comprendía un poco más la parte teórica. Pero no sé por qué me preguntas eso. No, pues, si me estás preguntando cuál era mi método de estudio, pues no sé, puede ser el de siempre. Cualquiera llegue y estudie. Pero lo importante era aprenderse todo. Pero entonces, analizar, claro, ciertas cosas y. Pero entonces es por la parte teórica, te inclinas más por la parte teórica. Claro, ¿sí? Pero por ejemplo, la matemática siempre fue un dolor de cabeza para mí. No, ok. Bueno, pues para mí. A mí me gustaba mucho el estudio cuando yo estaba pequeña. No es que ahora no me guste, sino como que ya lo superé. Ya estudié lo que tenía que estudiar. Pero ya va. Tú me preguntabas a mí con cuál, ya que hemos hablado de varios tipos de inteligencia y estamos hablando de este tema, por ejemplo, yo también te quiero preguntar con cuál tú te sientes identificada. O cuál es tu forma de tratar de ser inteligente también. Okay. Si lo haces de manera también a conciencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que a mí la inteligencia emocional, como tú dices, de verdad se me da muy bien. No es porque tú me lo digas, sino que es algo que muchas personas me lo reconocen, ¿sí? Yo soy una persona que trato de ser muy serena y muy calmada ante ciertas situaciones. Y lo que hago es como tratar de obviar y no darle importancia a ciertas cosas. Hay cosas que uno no puede cambiar en la vida. Y si uno no las puede cambiar, pues no hay que darles como tanta importancia. Pero, disculpa que te interrumpa. Uh-huh. ¿Eso viene por dentro de ti o crees que se te enseñó así? No, yo creo que soy yo. Yo creo que yo he sido así. Porque esa es una de las situaciones de las que estamos aquí conversando. Que por ejemplo, en algunas situaciones, en algunos hogares como tal, los niños, como se dice que ellos son los que absorben, van a ser los adultos del futuro. Uh-huh. Si ellos se van creando en un espacio donde está ahí violencia, donde lo único que reina es la ignorancia, por decirlo de alguna manera, ¿cómo tú pretendes que tu hijo sea inteligente? Aunque claro, puede haber ciertas situaciones. Yo he sabido de personas que vienen de una situación dura, por decirlo de alguna manera, y después salen adelante, ¿no? Y su familia pues se queda como atrás, por decirlo de alguna manera. Por eso, entonces ahí es donde yo digo que juegan con su inteligencia emocional, que bloquean esa parte de su vida, ¿sí? Claro. Que fue traumática y siguen adelante. Porque muchas veces muchos jóvenes, muchos niños o muchos adultos se quedan con esos traumas en su vida y son los que no les permiten avanzar. O siempre caen en algún mismo error debido a eso. Entonces ahí es donde yo digo que pues yo creo que yo siempre he sido así. Sí, bueno, pero principalmente un padre cuando ve a su hijo hacerse adulto, por decirlo de alguna manera, este padre tiene la potestad de definir: mi hijo me salió o no me salió inteligente, sin antes evaluarse a sí mismo, por ejemplo. Porque un padre que a veces que ha llevado una vida poco virtuosa, por decirlo de alguna manera, si tus padres no son tan virtuosos como tal, han sido personas que eran groseros también en la casa, incluso groseros contigo, que eso pasa en muchos hogares, ¿no? Sí. Y estas personas también son las que después pretenden que sus hijos sean
lo más inteligente, que estén preparados para la vida como tal, y no se dan cuenta, no se hacen una evaluación de ellos mismos de esa situación. Entonces es allí donde de repente esa inteligencia emocional termina o destruyendo a ese niño cuando se hace adulto, o puede surgir la posibilidad de que lo comprenda con el tiempo. De repente tú estás hablando y dices que es algo natural en ti, mientras que otros tienen que estudiarlo como tal. Sí, obvio, o sea, aprenderlo, digo yo. Es así, por eso le estoy diciendo que en mi caso, yo siento que ese es mi fuerte, sí, que yo manejo una buena inteligencia emocional. Otro tipo de inteligencia que yo también he descubierto en mí es que yo soy muy auditiva. Bueno, o sea, mira, déjame hacer una pausa aquí para recordarle a todos nuestros amigos que se pueden suscribir a nuestro canal de Cháchara Gocha. Esto hace que nos brindes un granito de arena para nosotros, para empezar este trabajo tan bonito que queremos hacer. Y bueno, esto va a tener la posibilidad de que hace que no te pierdas nuestro próximo episodio. Gracias. Ajá, entonces decías que tú tenías otra inteligencia. Ibas a hablar de otra inteligencia de la que tú crees que puedas tener. ¿Qué crees que tú puedas tener? No. Es que, bueno, ¿por qué digo que creo? Porque a veces cuando, o sea, es mi inteligencia, o sea, yo siento que yo escucho las cosas y al yo escucharlas, las capto mejor que cuando las leo. Entonces, y lo digo porque me ha pasado ya en varias situaciones. Una inteligencia auditiva. Auditiva. Eres más auditiva. Ajá. Entonces ya me ha pasado fíjate que en varias situaciones que cuando yo escucho algo y lo escucho en varias oportunidades, o a veces simplemente la escucho una sola vez, se me queda mejor que cuando lo leo. Fíjate que a mí me va mucho mejor con los audiolibros que con un libro como tal. Cuando yo estoy leyendo un libro, que ha sido pocas veces, por supuesto, la información no me llega. En cambio, cuando yo lo pongo en un audiolibro, me gusta más. Y pienso que la información la capto también así como tú lo estás diciendo. En ese aspecto de verdad que sí me gusta cómo capto más la información cuando la hago de manera auditiva. En el caso de un libro, ¿no? Y de los poquitos que yo he tratado de leer en mi vida, ¿no? Que han sido unos poquitos. Yo en una oportunidad me leí en físico, me lo recomendó un amigo, El Caballero de la Armadura Oxidada, que eso tiene que ver mucho con parte de la inteligencia emocional también, ¿sí? Y un ego que había allí en este personaje. Es un excelente libro que de verdad a mí me marcó la vida. Yo recuerdo que fue un gran amigo que tú lo conoces, se llama Pedro Luis Rangel. Y espero que él vaya a ver este programa, que es un amigo de los más virtuosos que yo he conocido en mi vida y que me ayudó muchísimo. Me recomendó ese libro. Ese libro también tiene una parte emocional donde la persona tiene que hacer un cambio, ¿sí? Por dentro de sí, para poder avanzar en cierta situación de la vida, ¿no? Que deja una enseñanza bastante buena ese libro. Y yo recuerdo que ese libro tú lo compraste, lo leíste y lo regalaste. Sí, te lo regalé también a un amigo por ahí. A un amigo. En una oportunidad. Yo sé. Quizás si ese amigo que yo le regalé ese libro llega a ver este capítulo, él quizás dirá, ¿le decimos su nombre? Sí. ¿Cómo se llama? David Velázquez. Velasco. Ah, bueno, sí, un gran amigo. Yo le regalé ese libro porque él en ese momento estaba pasando por una situación muy similar a una que había pasado yo. Quizás él no se dio cuenta y no lo sabe, se está enterando por este medio. En este momento. Estaba pasando por una situación muy similar y yo dije, quizás le pueda ayudar porque yo pasé ya por eso. Oye, que eso es muy importante también, una forma de ser inteligente, ¿no? Cambiando el tema para que no vaya a sentirse David y piense que estamos hablando de él. No. Una forma de ser inteligente es rodeándote de gente inteligente. Sí, obvio. De gente que te ayuda, que te brinda un buen consejo y que te da una enseñanza. Eso es algo que es muy importante. Yo por lo menos lo he puesto en práctica en mi vida y de verdad que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es el dicho ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Que muchas veces las personas lo satanizan y lo ven mal, pero en realidad es un dicho que es muy certero. Porque si tú andas con 5 millonarios, créeme que tú vas a ser el 6º millonario. Pero si tú andas con 5 idiotas, súmate ahí. Pero yo he andado con 5 millonarios y yo, nada, que soy el 6º yo. Bueno, te faltó esforzarte un poquito más. Te faltó tiempo y esforzarte un poquito más. Hablando
también para ir como dándole forma al tema, ¿cuáles serían esos tics o cómo ser uno más inteligente también? ¿Sí? Porque, estamos hablando qué es la inteligencia, los tipos de inteligencia, que hay personas que son de una manera, de otra. ¿Cuáles serían estos tics de inteligencia que las personas pueden poner en práctica o tratar de poner en práctica en su vida diaria para empezar a hacer clic en su mente, ¿no? Y decir, bueno, vamos a intentarlo, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente por mí y por los demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tipos? Perdón, esos tics. Sí. Bueno, yo creo que el primero es la disciplina. Tiene que ser uno muy disciplinado. Ser constante también. Disciplinado, constante, tener voluntad. Pero todo esto es tener voluntad, disciplinado ¿en qué? O sea, vamos a suponer. En base a una, o sea, a leer. A una meta. ¿Sí? A una meta. Y a una práctica. Y a una práctica. Sí, pero supongamos, supongamos que uno de los tics sea que vamos a leer, entonces tenemos que ser disciplinados y tener voluntad en leer. En leer. ¿Sí? Que yo pienso que leer es una manera de mantener el cerebro en ejercicio como tal y puede ayudar bastante, ¿sí? ¿Qué otro tic podemos nombrar aquí? Los juegos. Los juegos de mesa. De memoria. Los juegos de estrategia. Como los rompecabezas. Los rompecabezas, ser, ¿no? Los Jenga. El Jenga es un juego muy divertido. Bueno, nosotros hemos jugado Jenga ya como pocas veces. Yo soy un poco de jugar Jenga. Creo que hemos jugado unas 4 o 5 veces. Sí. He ganado yo, por cierto. O sea, siempre tumbas tú las cosas, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Pero es que ese juego es muy divertido porque si tú te pones a ver, mira, ese juego tiene habilidad, ¿sí? Tiene estrategia y es visual. Sí, claro. Entonces, ese juego es muy bueno. Es muy bueno. Y también tiene que tener uno mucha delicadeza. Porque si uno es ordinario, ¡plop!, se le viene abajo el juego, rapidito. Bueno, de verdad que hemos tratado un tema bastante bonito. Y es un tema muy intenso. Intenso no, extenso. Extenso, claro. Intenso también. Sí, pero es un tema muy, muy extenso. O sea, es un tema que es un tema bastante bonito, ¿viste? Es que nos puede tomar aquí hasta 3, 4 episodios. Porque hay muchos tipos de inteligencia, muchas formas de cómo desarrollarla. Sí. Muchas formas de cómo que nosotros ser más inteligente cada día. Nosotros estamos los dos acá tratando de desarrollar un tema tan complejo como este, ¿sí? Y hemos hablado algunas cosas que pueden ser bastante buenas, importantes, ¿no? Yo me he alimentado con alguna información que tú has brindado. Ahora imagínate una persona que sea verdaderamente experta en estos temas. Si, ojalá tuviesen la oportunidad de invitar a una persona que sea una Sería experta, maravilloso. Para seguir aprendiendo sobre eso. Vamos a tratar de cualquier momento entrevistar a una persona que nos pueda ayudar a nosotros a seguir comprendiendo este tema tan importante. Sí, bueno, y a preguntarles también cómo desarrollan su inteligencia. Sí, claro. Por ejemplo, te quiero preguntar lo siguiente, ya que hemos desarrollado este tema. ¿Qué pasa si un piloto de avión, ¿sí? lanza un ladrillo? Un piloto de avión lanza un ladrillo. Bueno, está fácil, ¿no? Bueno. Un piloto de avión lanza un ladrillo. Cállalo así, yo supongo. Para ayudarte, porque si no duras 2 horas ahí. Sí, no sé qué pasa. Ajá, entonces, a ver, te pregunto, a ver, ¿cómo haces tú para meter un elefante en una nevera? No sé. No sé. A ver, yo me supongo que abres la puerta, ajá, ¿sí? Metes el elefante y cierras la puerta. Pero un elefante no cabe en una nevera. Bueno, yo no dije si cabe o no. Entonces, ¿tú qué sabes si la nevera es grandísima? ¿Sí? Ay. A ver, pues, te la pongo más fácil. Ajá. ¿Cómo haces tú para meter una jirafa en una nevera? Abro la puerta y meto una jirafa. No. Abres la puerta, sacas el elefante, metes la jirafa y cierras la puerta. ¿Ves? Está bien, pues. Está bien. Ajá. Y si, por ejemplo, te comento, el Rey León hizo una fiesta en la selva. Ajá. Fueron todos los animales, menos uno.
¿Quién quieres tú que no fue? El Rey León hizo una fiesta. Fueron todos los animales menos uno. Pero él es rápido. No sé, no sé. Que la jirafa porque estaba encerrada en la nevera, ¿no? Y fíjate tú que estamos hablando de inteligencia, entonces esto es complicado, no te creas, ¿no? Es complicado. Sí. El que cuida a los animales pasó por un río lleno de cocodrilos y ninguno lo mordió, ni se lo comió ni nada. ¿Sabes por qué? Porque los dominaba. No, todos los cocodrilos estaban en la fiesta del rey, del rey de la selva, del león. Ay, que seguimos con la fiesta. Claro. Bueno, también para finalizar te comento lo siguiente. Al final, el que ¿cómo dije? El que domina a los animales. Sí, él murió, para que sepas. Él murió finalmente. Ajá. ¿Sabes por qué no? Porque el Rey León se lo comió. No, le cayó un ladrillo del cielo. El ladrillo que lanzó el piloto. Bueno, esto para que vea que tenemos que tener cierta capacidad para poder entender algunas cosas, ¿no? Fue un pequeño ejercicio y una muestra de lo que de cómo podemos caer en alguna prueba de estas de lógica, ¿no? Sí. A veces la gente también le sale una prueba. ¿Qué haces tú para comerte una mandarina? La gente contesta rápidamente, morderla. Y no es morderla, es pelarla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un breve momento que te descuides y puedes contestar lo peor. De hecho, creo que en la inteligencia, cuando es medida por estos exámenes psicométricos, influye también ese factor. Depende cómo hayas dormido, a qué hora del día, cómo esté tu cuerpo, ese cansancio. Imagínate que tú estés cansada y te hagan una prueba a las 5 de la tarde sobre inteligencia, quizás estés un poco fatigada y no vas a rendir igual. Sí. Entonces, esos pequeños detalles también influyen a la hora de hacer un examen psicométrico como tal. Sí. Ah, ok. Bueno, de verdad que estamos muy contentos con este episodio. Creo que ha sido un episodio bastante bonito donde hemos tratado de instruirnos primero que todo mutuamente y ojalá que y compartir con ustedes sí, un poquito de lo que no sabemos y de lo que sabemos, de nuestra opinión personal. Y bueno, despedimos el episodio por el día de hoy. Sí, espero que les haya gustado. Será otra nueva oportunidad. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal, ¿sí? Para que no te pierdas nuestro próximo episodio. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien.